tenemos fútbol masculino y femenino, cientos de ligas profesionalizadas y miles de jugadores. Pero ¿cuántos de ellos son transexuales? En mi primera búsqueda solo pude encontrar 4. ¿Pero por qué? Bueno, resulta que no es una respuesta sencilla. Hay leyes, historias y lo que más se repetía en todos los artículos: hormonas. Es bien sabido que un hombre biológico tiene mucha más fuerza que una mujer biológica, no te estoy contando nada nuevo. Entonces lo primero que se me viene a la cabeza acá es que si pongo a alguien que nació como mujer a jugar con los hombres se lesionaría. O viceversa, si pongo a alguien que nació hombre a jugar con las mujeres tendría una ventaja injusta. Y rápidamente los médicos me mandaron a callar, pero para eso primero tenemos que saber qué es ser trans. Yo sé que ni vos ni yo somos las personas más brillantes del mundo, así que bienvenidos a una clase para tontos sobre la transexualidad. El ser humano tiene dos cosas: el sexo asignado al nacer, que es lo que dicen tus genitales o tu certificado cuando naces, y el género es cómo te sentís por dentro, en tu cabeza. Hombre. Ser trans significa que el género no coincide con tu sexo asignado al nacer. Y lo que hace esta gente es pasar por una serie de procesos para que lo de afuera refleje cómo se sienten por dentro. Esto es como si vos fueses un hechicero buenísimo, pero te hicieron spawnear en el mundo como un guerrero. A vos no te gusta ser un guerrero. Entonces modificás tus stats para ser un hechicero y ser feliz matando voces a distancia. ¿Nos entendemos? Bien. Ahora, si una persona fue asignada hombre al nacer, pero se identifica y vive como mujer, es una chica trans. ¡Qué mareo! Si una persona fue asignada mujer al nacer pero se identifica y vive como hombre, es un chico trans. ¿Hay más definiciones? Sí, pero como el fútbol se divide en masculino y femenino, estas son las que necesitas para el video. Entonces, ¿dónde juega esta gente? Buen provecho si estás comiendo y hablemos de por qué no hay gente trans en el fútbol. ¿Tenés idea de dónde queda Samoa? Es un país que abarca el grupo más occidental del archipiélago de Samoa, en la Polinesia. Ahora, ¿qué carajo tiene que ver esto con los transexuales? En Samoa existe la palabra fafafine. Es para las personas asignadas hombres al nacer que adoptan roles y expresiones femeninas. Si traducimos la palabra al español, significa literalmente en la manera de una mujer. En la cultura samoana se las considera una categoría con género propio, una suerte de tercer género. Y si ignoramos que en el siglo XX aparecieron los cristianos conservadores y medio que intentaron reprimir todo esto, en líneas generales se las acepta bastante. ¿Por qué te cuento esto? Porque ahí vivía Jaya Saelua, que se identifica con este tercer género y jugó para su selección. En noviembre de 2011 jugó en la fase de clasificación de Oceanía para Brasil 2014 y ahí la FIFA la reconoció como la primera persona abiertamente trans en competir en una eliminatoria mundialista. Y en ese ciclo formó parte del equipo histórico que le terminó ganando por 2-1 a Tonga, marcando la primera victoria oficial de la selección después de 30 derrotas en 17 años. Ahora bien, jugaba en el equipo masculino. Veamos por qué. Samoa no tenía ni impuso ningún tipo de prohibición para que se la excluyera. Entonces lo que me interesa es hablar de la FIFA, porque en ese momento no tenía ninguna regla específica sobre la gente trans. En 2011, el mismo año en el que se jugó aquella eliminatoria, la FIFA lanzó un reglamento de verificación de identidad sexual, que era para garantizar que las competiciones se dividieran en masculino y en femenino. Pero este reglamento no incluía criterios específicos para las personas transexuales. A esto le sumamos que su inscripción fue la misma que la de cualquier otro jugador masculino, así que no hubo ningún cambio de regla ni excepción rara. No hay registros que digan que tomara una hormona de ningún tipo y la FIFA la reconoció como la primera persona trans después del partido, no durante el mismo. Entonces, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, y si naciste varón jugás con los varones y listo. Me encantaría decirte que sí, pero estamos lejísimos de eso. Hablemos de las leyes. De 2011 hasta hoy la situación ha cambiado bastante. La FIFA no tiene una política detallada que hable sobre la transexualidad, pero hay muchas federaciones que sí. La Federación Inglesa de Fútbol, DFA, anunció que a partir del 1 de junio de 2025 las mujeres transgénero ya no podrán participar en competiciones femeninas de fútbol en Inglaterra. En criollo, las personas que nacieron varones y luego se identificaron como mujeres no pueden jugar. Ok, pero veamos el por qué, porque por ejemplo en Argentina sí hay futbolistas profesionales transexuales. En el Reino Unido existe una ley que se llama Equality Act 2010, que, entre otras cosas, protege contra la discriminación por género. En esa ley se usan palabras como hombre, mujer y sexo para ver quién pertenece a cada grupo. En abril de 2025, el máximo tribunal del Reino Unido, el Tribunal Supremo, dijo algo que lo cambió todo. Cuando la ley habla de mujer
Mujer significa mujer por sexo biológico, es decir, el sexo con el que naciste, no con base en la identidad de género. En la práctica eso significa que todas las personas que hayan pasado por una pubertad masculina quedan completamente excluidas de participar en competiciones reguladas por la FA. Ellos declararon abiertamente que lamentan muchísimo que esto perjudique a las personas transexuales, que no era su intención excluir a nadie, pero que no pueden hacer nada en contra de lo que dijo el tribunal. Antes de la prohibición, la FA tenía políticas que permitían que chicas trans pudieran competir, como por ejemplo que tengan niveles bajos de testosterona durante cierto tiempo para no perjudicar a nadie. Acá nos encontramos con un problema. Las leyes escritas están, pero no encontré ningún futbolista transexual ni en la Premier ni en la WSL, pero sí en Latinoamérica. Te quiero presentar a una chica que pasó de ser trabajadora sexual, o sea, prostituta, a jugadora profesional, y que curiosamente es trans. Ella es Tiziana Lescano, originaria de Rafael Castillo. A los 8 empezó a jugar a la pelota obligada por su mamá. A los 3 años ella quería ser el Power Ranger rosa y cuenta que su mamá se enojaba y le decía que los chicos tenían que ser o el rojo o el verde. Cuando salió del closet como trans no fue fácil. Su madre la echó de casa durante 2 semanas. Su vida fue cuanto menos difícil. Cuando su viejo tuvo un accidente, la plata faltó y Tiziana tuvo que salir a trabajar para sobrevivir. Probó trabajos normales, en kioscos o locales de ropa. Nada alcanzaba y al final tuvo que trabajar en la calle. Fue prostituta. Vio peleas, armas y tajadas. Incluso en una entrevista llegó a contar que un tipo le apuntó con un arma en la cabeza y disparó, pero la bala no salió. Después su mamá enfermó de cáncer y Tiziana dejó todo para cuidarla. Cuenta que cuando su mamá murió le quedó un vacío enorme. Y ahí pasó algo. Empezó a jugar al fútbol. Primero por gusto, pero después quería cumplir un sueño: jugar en la primera división de la AFA. La rechazaron de 2 clubes, pero dicen que la tercera es la vencida. Se probó en Ferro en el año 2018 e incluso le mandó al coordinador de la prueba si pasaba algo, si se iba a probar por su condición sexual. Le dijeron que no había problema. Eran 40 chicas en la prueba y solo quedaron 3, entre ellas Tiziana. Para jugar en la AFA debió pasar por un proceso hormonal. Esto no es un trámite simbólico porque las hormonas cambian el cuerpo. Según le dijeron, este proceso reducía la velocidad y la fuerza. Además, no alcanzaba con hacerlo solo una vez, debía hacerse controles periódicamente para ver que todo esté bajo la regla. Y hay un temita medio polémico acá con las hormonas. Según muchos foros que leí, hay gente trans que dice que no es necesario hormonarse para tener su transición. Pero como esto es un video de YouTube sobre deporte, vamos a asumir que todas las personas trans se hormonan para simplificarnos las cosas. Ahora bien, ¿qué son las hormonas y por qué las toman? Todos tenemos hormonas. Son sustancias que produce el cuerpo y funcionan como mensajeros. Viajan por la sangre y le dicen a los órganos qué hacer. Pensé en ellas como instrucciones químicas que le dicen a tu cuerpo: pone más músculo, más grasa, barba, el pelo así. Todos las tenemos, todos pasamos por una pubertad alguna vez. Lo que pasa es que la gente trans toma médicamente las hormonas con las que se sienten representados. Cambiar las hormonas del cuerpo con medicamento provoca que se vayan adaptando a instrucciones nuevas. Todo este proceso dura semanas, meses y años. Es como cambiar la build de un juego. Vayamos con las chicas trans primero. Imaginemos que el cuerpo empieza con una build de caballero pesado. Mucha fuerza base, daño físico alto, armadura robusta. La terapia hormonal lo va reconfigurando hacia una build de una hechicera, más afinado y liviano. Para eso están los estrógenos. No destruyen la build anterior de golpe, sino que empiezan a cambiar cómo se distribuyen los puntos del personaje. ¿Qué hacen los estrógenos? Bueno, le dan señales femeninas al cuerpo. Favorecen, por ejemplo, la redistribución de la grasa corporal en zonas como pechos, caderas y muslo. También, por ejemplo, suavizan la piel y pueden darse en parche, gel o pastilla. También están los antiandrógenos o supresores de testosterona. Lo que hacen es reducir la testosterona, que es esta hormona que tienen los varones que, por ejemplo, les da más masa muscular. La testosterona original funciona como un buff de fuerza permanente, que sería hipercheto en el early game. Y este medicamento baja el buff de fuerza y dejan al cuerpo en un estado donde los estrógenos pueden trabajar mejor. Para los hombres trans la cosa es bastante más sencilla. La hormona de la testosterona es el fármaco principal. Por lo que vi acá, puede ser inyectable en gel o en parches. ¿Qué hace esto? Aumenta la masa muscular, la fuerza, la hemoglobina, que puede subir la cantidad de transporte de oxígeno y provoca cambios como la voz más grave, crecimiento de vello facial y redistribución de la grasa hacia un patrón más masculino. Para los hombres trans es como si empezaran con un personaje más ligero, un ladrón o un piromántico, y la testosterona le sube la fuerza y estamina del personaje para que tanquee mejor. El tema es que las hormonas no son nuevas en el deporte, muchachos, ni tampoco son exclusivas para las personas trans.
trans. Muchos culturistas, por ejemplo, toman hormonas. Ambos grupos pueden usar testosterona, por ejemplo. Pasa que a las personas trans se las suele dar un médico y mantienen los niveles hormonales en un rango seguro y adecuado para el individuo. Los culturistas suelen usar dosis muy altas y también combinan muchas sustancias para maximizar la masa y la definición. Es obvio que no todas las sustancias que usa un fisicoculturista son iguales a las que usa una persona transexual, pero lo que quiero decir acá es que las hormonas son viejas. En el deporte ya las tenemos hace mucho. Y en ambos casos han hecho que se modifiquen las reglas. Veamos qué pasa en el fútbol. Como vimos, no hay una única regla mundial. Si la cosa fuera sencilla, no estaríamos haciendo este video. Pero entrando a World Athletics me encontré con un listado de reglas concreto que nos sirven y mucho. Como primera regla está el umbral de la testosterona en el tiempo. O sea que tu testosterona tiene que estar por debajo de cierto nivel durante X cantidad de meses para poder jugar. Vamos a un ejemplo concreto. En el atletismo se ha usado un umbral estricto, 2,5 nanomoles por litro durante periodos de 12 meses. Esto no es fútbol concreto, pero nos sirve como referencia. También están los controles periódicos. Te exigen análisis de sangre iniciales y seguimientos. Ok, pero los hombres trans toman testosterona. Vamos a suponer que hay alguien que nació mujer y quiere jugar en el femenino, pero que de repente quiere ser hombre. Algunas normas dicen que si usaste testosterona para la transición quedas automáticamente afuera de cualquier tipo de competencia femenina. Ejemplo claro, lo que pasaba antes en Inglaterra. Se exigía que una persona que haya usado testosterona como tratamiento no compita en la categoría femenina hasta 4 años desde su última toma. Respondamos ahora por qué lo que se suele mirar es la testosterona. Porque muchas federaciones creen que este es el indicador más útil, aunque a veces es impreciso, de diferencias físicas. Masa muscular, fuerza y hemoglobina, por ejemplo. Por eso piden niveles femeninos durante cierta cantidad de tiempo. Pero lo que no encontré es un consenso científico total de un umbral de testosterona en un tiempo exacto. Vos podés cambiar tu apariencia, tus hormonas, tu nombre, lo que gustes. El tema es que para participar en una primera división tus documentos deben coincidir con tu género. En países con leyes de identidad de género, como por ejemplo la Argentina, a veces la federación pide que él o la deportista tenga su identificación u otros papeles que la reconozcan en su género, además de los controles médicos. Para eso te traigo la historia de un pibe trans, Nico Álvarez, jugador de Vélez Sarsfield femenil en Argentina. Cambiar su DNI lo dejó afuera del fútbol. En 2023, Nico se había convertido en el primer chico trans en participar en un equipo femenino de la AFA. Esto porque en aquel momento todavía contaba con documentación femenina y no se hormonaba, lo que le permitía jugar para Vélez femenino sin ningún tipo de inconveniente. A fines de ese año decidió priorizar su vida personal. Modificó sus documentos por unos masculinos, se realizó una operación de pecho y comenzó a hormonarse. Esa decisión lo dejó marginado del fútbol. ¿Qué pasa acá? Que para participar en torneos de mujeres tu identificación tiene que decir femenino. Hay una ley de identidad de género en Argentina, pero en la AFA el reglamento es binario y quien tiene un DNI masculino no puede jugar en el torneo femenino. Por eso Nico volvió a cambiar su DNI, sacó la M y volvió a poner la F. Muchos dirán, bueno, si sos pibe, jugá con los hombres, bancátela. En palabras de Nico, ve bastante inaccesible que le abran las puertas en el fútbol masculino, sobre todo profesionalmente. Pero antes de cambiar su DNI, él intentó hacer algo distinto. Junto a su entorno, pidió reuniones en la AFA para explicar que su situación era básicamente un tema administrativo, pero nunca obtuvieron respuesta. El tiempo corría, se acercaba el cierre de los fichajes y por eso no le quedó otra que cambiar su DNI a femenino. Esto lo deja en una posición incómoda, porque mientras la normativa esté vigente, su documento lo deja atado al fútbol. Aunque ya me digas vos abajo en los comentarios si pensás que un plástico define quién sos. El pibe señaló algo muy importante en una entrevista. Hay muchos trans que, al igual que vimos en el video sobre la gente homosexual, que no salen del closet en el fútbol. En el fútbol femenino hay muchos hombres trans que deciden no salir del closet por miedo a perder su lugar. El problema en el fondo es simple y enorme a la vez. ¿Dónde juegan los varones trans? Porque las mujeres trans tienen una participación clara en el fútbol femenino y los varones trans directamente no tienen espacio. Nicolás, por ejemplo, sigue en proceso de transición y tratamiento hormonal, pero incluso ahí su situación rompe los estereotipos, porque sus niveles de testosterona siguen por debajo del de sus compañeras mujeres. Llegado a este punto de mi investigación, había una cosa que todavía me rompía el cerebro, y es que todos parecen terminar en el fútbol femenino. No podía terminar de entender por qué un hombre trans completamente hormonado no podía ir a jugar con los hombres. Bueno, existe un equipo llamado Fénix FC, formado completamente por hombres trans que compite en una liga regional masculina en España. La idea surgió porque muchos hombres trans tuvieron que dejar sus equipos femeninos por esto de cambiar el DNI y
comenzar el tratamiento de hormonas, lo que le permitió competir oficialmente en la quinta categoría regional de Cataluña, cuarta catalana. Técnicamente no nos resuelve la pregunta, así que para eso nos vamos a ir a otro deporte. En boxeo amateur, Mao Babilemagne obtuvo la licencia para competir en la categoría masculina en Francia tras su transición. Esto sugiere que no es imposible competir en categorías masculinas siendo un hombre trans, pero todavía nos falta verlo en el fútbol. Como siempre que llego a este punto del video me di cuenta que hice toda la investigación y no tengo una conclusión ni una respuesta a la pregunta, así que dejen sus opiniones. Todas las fuentes van a estar citadas en la descripción y como siempre mándenle un besito y un abrazo al editor de este video. Espero que lo hayan disfrutado, mi nombre es Pachu Zubiri y nos vemos en la próxima.